Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, mezcla la ciencia ficción con nuestra realidad más inmediata, la robótica. Un tema fascinante, desde luego. Y para guiarnos, tenemos un material de primera. El libro Los robots del futuro, de Josep Amat y Alicia Casals. Para que nos hagamos una idea del calibre, Amat es doctor ingeniero industrial, profesor emérito en la Politécnica de Cataluña, y Casals coordina la división de robótica en el Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica. Vamos, que saben de lo que hablan. Desde luego. Son dos de las voces más autorizadas en este campo en nuestro país. Su trabajo combina la visión técnica con una reflexión muy profunda sobre las implicaciones de esta tecnología. Y es que el libro parte de una pregunta que creo que nos hacemos todos, ya sea con curiosidad o con un poco de inquietud. Sí. ¿Hasta dónde puede llegar realmente el desarrollo de la robótica? Así que esa es nuestra misión en este análisis, desgranar las ideas clave que proponen, desde los orígenes más insospechados de la tecnología hasta las grandes preguntas sobre nuestro futuro. Y lo más interesante del enfoque que proponen es que para entender el futuro nos obligan a mirar muy atrás en el tiempo. Paradójicamente, ¿no? Sí, exacto. La robótica no es un concepto que aparezca de la nada con un chip y un motor. Argumentan que es la culminación de un proceso histórico larguísimo, casi tan antiguo como la propia humanidad. El de crear herramientas. Justo. Entender ese camino es la única forma de comprender la magnitud de lo que está por venir. De acuerdo. Pues empecemos por ahí, porque es una idea muy potente. El libro afirma que el progreso humano es, en esencia, la historia de cómo hemos construido herramientas para superar nuestras limitaciones. Eso es. Nos lleva a la edad de piedra, a esas primeras lascas de sílix, a palos afilados, a huesos usados para cazar o cultivar. Herramientas increíblemente simples. Pero que marcaron la primera gran diferencia. Fueron la primera extensión de nuestras capacidades físicas. Pero el libro sitúa el primer salto tecnológico, de verdad, el transformador, en la metalurgia. Ajá. Concretamente en Anatolia, sobre el 9500 a.C., cuando descubrimos cómo fundir el cobre. De repente, ya no dependíamos de encontrar la piedra adecuada. Podías crearla. Podíamos crear la forma que necesitáramos, fabricar útiles mucho más duraderos, más eficaces. Y aquí es donde el libro suelta un dato que, para mí, pone todo en perspectiva. Te obliga a recalibrar la percepción del tiempo. Sí, es un dato increíble. Hablamos de la tecnología del cobre tardando casi 3 milenios en generalizarse. ¡3 milenios! Es una locura pensarlo hoy. Es que es prácticamente el mismo tiempo que ha pasado desde las pirámides de Giza hasta hoy. Y ahora, un móvil se nos queda obsoleto en 2 años. Esa compresión del tiempo es precisamente el núcleo de la revolución que vivimos. El libro lo detalla muy bien. Después de esos 3000 años para asimilar el cobre, que además es un metal blandito, Sí. se necesitaron otros 5000 años para dar el siguiente paso, descubrir que, si lo aleaban con estaño, obtenían bronce. Mucho más resistente. Claro, un material muchísimo más resistente, o sea, 8000 milenios para pasar de una aleación metálica básica a una un poco más avanzada. El ritmo era glacial. Es una escala de tiempo inconcebible hoy. Y las primeras máquinas como tal, los molinos de tracción animal o de agua, aunque aparecen después, no se generalizan hasta la Edad Media. El progreso era algo que ocurría a lo largo de generaciones, no de años. Exacto. Pero cada uno de esos lentos avances iba sentando las bases para el siguiente. La clave, como decías, es la aceleración. El libro marca un punto de inflexión clarísimo con la máquina de vapor a mediados del siglo XVII. Ahí pasamos de depender de la fuerza animal o del viento a poder generar energía a voluntad. Pero la verdadera explosión llega después. La verdadera explosión, la que nos pone en la rampa de lanzamiento hacia el mundo actual, llega con el dominio de la electricidad en los siglos XVIII y XIX. Y ahí desfilan todos los grandes nombres que conocemos. Franklin, Volta, Faraday, Maxwell, Edison, Tesla. Cada uno aportando una pieza fundamental del puzzle. Y no solo nos dieron luz, sino la capacidad de transmitir energía y, sobre todo, información a distancia. Exacto. La electricidad fue el catalizador. Inició una reacción en cadena de innovaciones que ya no se ha detenido. El siglo XX. Pensemos en el siglo XX. El sonar, la televisión, el radar, la computadora electrónica, el láser, el GPS. Uno detrás de otro.
Cada invento abre la puerta a 10 más, y el tiempo entre cada salto se reduce de décadas a años y de años a meses. Y es en ese caldo de cultivo, en esa aceleración vertiginosa, donde por fin nace la robótica. Entendido. O sea que un robot no es un invento aislado, es la consecuencia lógica de toda esta historia. Pero entonces, ¿qué es exactamente lo que define un robot? ¿Qué lo diferencia de, no sé, un molino de viento que también es una máquina que hace un trabajo por nosotros? Esa es la pregunta clave. El libro explica que en las últimas décadas hemos añadido una nueva capa a nuestras herramientas. Ya no son solo físicas, de metal y engranajes. Ahora tenemos herramientas inmateriales. El software. El software, exacto. Un robot es, fundamentalmente, la fusión de esas dos realidades. Es la culminación de la mecánica y la informática. Un cuerpo y un cerebro, por simplificarlo mucho. Podría ser una buena analogía, sí. Para darle una definición más formal, los autores adoptan la de la Japan Robotics Association, que es muy clara. A ver. Dice, un manipulador multifuncional que puede ser programado para la realización de tareas muy variadas. Vale, multifuncional y programado. Esas son las dos palabras cruciales. Explícanos eso. Multifuncional significa que no está diseñado para una única tarea. Un molino muele grano, un telar teje. Y ya. Y ya. Un robot industrial, en cambio, puede soldar un chasis de coche por la mañana y pintar una puerta por la tarde. Exacto. O colocar un parabrisas por la noche. Solo hay que cambiarle el útil del extremo y sobre todo el programa. Esa flexibilidad es lo que lo diferencia de una máquina tradicional. Entiendo. Y el libro habla de características técnicas, pero me pregunto, ¿qué es lo que realmente diferencia a un robot simple de uno increíblemente avanzado? ¿Es la fuerza, la velocidad? Es una excelente pregunta, porque nos lleva al corazón de la ingeniería robótica. El libro lo detalla, pero uno de los conceptos más importantes son los grados de libertad. Grados de libertad. Dicho de forma sencilla, es el número de movimientos independientes que puede hacer. Pensemos en un brazo humano. Tenemos el hombro, que se mueve en 3 ejes, el codo, que se dobla, la muñeca, que gira. La agilidad que tenemos. Una cantidad enorme de grados de libertad, una agilidad increíble. Un robot busca imitar eso. Un brazo robótico simple quizás solo tenga 3 o 4 grados, mientras que uno avanzado puede tener 7 o más, acercándose a la destreza humana. Y supongo que a eso se le suma la precisión milimétrica o la capacidad de repetir un movimiento 1.000.000 de veces sin desviarse ni un pelo. Exacto. Precisión, repetitividad, capacidad de carga, son las métricas que definen para qué servirá ese robot. Y es fascinante ver cómo la robótica es a la vez ciencia y tecnología. Ambas cosas. Como ciencia, bebe de la física, la electrónica, la informática, y a su vez impulsa campos como la inteligencia artificial. Y como tecnología, pues se apoya en la mecánica, la microelectrónica, la visión por computadora. Es un campo increíblemente interdisciplinar. Entonces tenemos estas máquinas cada vez más ágiles y precisas. La pregunta obvia es, ¿dónde las estamos usando ya? Porque mi imagen mental sigue siendo el brazo naranja en una fábrica de coches. Sí, la de mucha gente. Pero el libro parece sugerir que eso es solo la punta del iceberg. Totalmente. Esa imagen es de los años 80. Hoy la realidad es muchísimo más amplia y a menudo invisible para el gran público. El libro enumera una lista de aplicaciones que es sorprendente. Por ejemplo, la robótica submarina. Enviar a un buzo a 3.000 metros de profundidad es una operación peligrosísima y muy cara. Ya me imagino. Un vehículo robótico, en cambio, puede estar ahí abajo semanas, inspeccionando oleoductos, recogiendo muestras, sin poner en riesgo ninguna vida. Claro, elimina el factor de riesgo humano en entornos hostiles. Exacto. Y pensemos en la medicina. El libro menciona las laparoscopias. Operaciones mínimamente invasivas. Eso es. Un cirujano humano tiene un pulso increíble, pero siempre hay un límite, un microtemblor. Un brazo robótico, como el Da Vinci, elimina cualquier temblor y puede hacer suturas a una escala milimétrica que es sencillamente imposible para una mano humana. O sea, el robot no sustituye al cirujano. No. En este caso, aumenta sus capacidades de una forma casi sobrehumana. Es el cirujano quien lo controla desde una consola. Entiendo. O sea que no solo hacen tareas peligrosas, sino también tareas que requieren una precisión que nosotros no podemos alcanzar. Precisamente. Se ve un patrón muy claro. Los robots se implantan en tareas que son, como las definen, sucias, aburridas o peligrosas. Dull, dirty or dangerous, que dicen en inglés. Justo. La minería es otro ejemplo perfecto. Robots que entran en túneles inestables o la exploración espacial.
Los rovers de Marte son robots geólogos trabajando en un entorno letal para nosotros. Pero también en construcción, agricultura, logística. Están por todas partes. Están por todas partes, sí. Vale, pero para hacer todo eso, sobre todo en entornos que no son tan predecibles como una fábrica, el robot no puede ser solo un brazo que repite un programa. Necesita... Entender lo que pasa a su alrededor. Has dado en el clavo. Ahí es donde entra la segunda pieza del puzzle, la inteligencia. El libro, que es de 2017, ya hablaba de robótica inteligente y de la importancia de la inteligencia artificial. La definen de una forma muy práctica. A ver, como una disciplina informática que desarrolla algoritmos para que una máquina pueda tomar decisiones inteligentes. ¿Y qué implica una decisión inteligente para un robot? Implica varias cosas. Primero, percepción. El robot necesita sensores, cámaras, láseres, sensores de tacto para ver y sentir el mundo. Sin datos no hay inteligencia posible. Lógico. Segundo, razonamiento y planificación. Con esos datos tiene que ser capaz de construir un plan para alcanzar un objetivo. Y tercero, y cada vez más importante, aprendizaje. La capacidad de mejorar a base de experiencia. Un robot de almacén que aprende rutas más eficientes, por ejemplo. Ese es un ejemplo básico y perfecto de esto. Entonces, si juntamos todo esto, tenemos máquinas cada vez más capaces que están saliendo de las fábricas para meterse en quirófanos, minas, el fondo del mar, y que además están empezando a tomar sus propias decisiones. Aquí es donde el libro aborda las grandes preguntas, las que generan más debate social, efectivamente. Los autores nos sitúan en lo que llaman la cuarta revolución industrial, impulsada por la robótica, la IA y el Internet de las cosas, y señalan dos preocupaciones sociales fundamentales. ¿Cuáles son? La primera, la más evidente, es la amenaza sobre los puestos de trabajo. Y la segunda, más filosófica si quieres, es el miedo a que estos robots autónomos puedan en algún momento salirse de nuestro control. Centrémonos en la primera, que es la más tangible. ¿Qué datos aporta el libro sobre el impacto en el empleo? Porque se oyen muchas cifras, a menudo contradictorias. Los autores no se andan con rodeos y ponen sobre la mesa datos bastante contundentes de la época. Citan estudios que estimaban que un solo robot industrial podía llegar a sustituir en promedio entre 5 y 6 empleos humanos. ¿5 o 6 empleos por cada robot? Es una cifra muy alta. Año 2025. ¿Qué es ya? Es ya. Con esa tasa de crecimiento, citaban a economistas que vaticinaban la posible pérdida de entre el 45 y el 60% de los empleos industriales de entonces para este mismo año. Estamos casi ahí. Es increíble pensar en esas cifras. Me pregunto qué pensaría alguien que trabajaba en una cadena de montaje en 2017 al leer esto. Totalmente. No es una estadística abstracta, es su vida, su futuro. Claro. El libro capta esa angustia y por eso explora las soluciones que se estaban debatiendo. Presenta, de forma muy neutral, dos de las alternativas principales. ¿Qué son? La primera, la creación de una renta básica universal, un ingreso garantizado para toda la población. Y la segunda, la idea de imponer una tasa o un impuesto a los robots. O sea que las empresas paguen un tributo por cada trabajador humano que sustituyan. Eso es. Y el objetivo de ambas propuestas, supongo, es el mismo, que la riqueza no se concentre solo en los propietarios de los robots. Exactamente. La productividad no va a desaparecer, al contrario, seguramente aumentará de forma exponencial. La cuestión es cómo se reparte el beneficio de esa productividad. Claro. Tanto la renta básica como el impuesto a los robots son mecanismos que buscan redistribuir una parte de esa riqueza para sostener el estado del bienestar. Y a esto se suma otro factor que mencionan, que es la reducción de costes de la tecnología, ¿no? Que cada vez es más barato construir un robot. Sí, y ese es un acelerador potentísimo. El desarrollo tecnológico abarata el coste de los sensores, los procesadores, los motores, lo que hace que la inversión en un robot se amortice mucho más rápido. Lo que antes era para grandes empresas, ahora está al alcance de más gente. Eso es. Una pequeña o mediana empresa empieza a poder planteárselo, lo que expande el impacto a todo el tejido industrial. Vale, creo que hemos cubierto los puntos principales. Si tuviéramos que destilar las ideas clave de este análisis, yo me quedaría con 3. A ver. La primera, que la robótica no es una cosa rara que ha aparecido de repente. Es la heredera directa de miles de años de desarrollo de herramientas, solo que ahora a una velocidad de vértigo. Estoy de acuerdo. Es el último eslabón, por ahora, de esa larguísima cadena que empezó con un sílex afilado en la mano de un ancestro nuestro. La segunda idea es su transversalidad.
Ya no es ciencia ficción ni algo de las grandes fábricas. Está transformando la medicina, la minería, la exploración, la logística. Prácticamente cualquier sector que se nos ocurra. Y de formas que a menudo ni siquiera vemos. Y la tercera, que es la que nos interpela directamente como sociedad, es que esta transformación plantea unos desafíos económicos y sociales enormes. Nos obliga a repensar el futuro del trabajo, el valor que le damos y, sobre todo, cómo vamos a organizar la distribución de la riqueza. Sin duda. Entonces, para terminar, ¿cuál es la reflexión final que nos deja esta exploración a través del libro de Amat y Casals? Pues el libro concluye con una idea muy poderosa. Nos recuerda que la historia nos enseña que cada gran avance tecnológico ha supuesto a la larga una mejora de la calidad de vida global. Pero, Pero también nos enseña que casi siempre ha sido un factor que aumenta la desigualdad durante la transición. Quizás la pregunta fundamental no es si los robots nos quitarán nuestros trabajos, porque todo apunta a que en muchos sectores así será. entonces, ¿cuál es? La verdadera pregunta, la más urgente, es cómo vamos a organizar la sociedad para asegurar que la inmensa riqueza que son capaces de generar se distribuya de una manera que nos beneficie a todos, y no solo a unos pocos.